Voy a compartir. Ujú. um, Creo que ahí. Se ve perfecto. Perfecto. Ya. Eh, Entonces, bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá el día de hoy. En nombre de nuestro laboratorio, Computational Research in Social Sciences, le damos la más calurosa bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Diego Gómez Sará. Él es Assistant Professor del Departamento de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la Universidad de Notre Dame. La investigación del profesor Gómez Sará se enmarca en las ciencias sociales computacionales, la interacción humano-máquina y la ciencia de redes. Él es doctor en Technology and Social Behavior de la Universidad de Northwestern. Además, tuvo una plaza postdoctoral en el Center for en el Center for Science of Science and Innovation, en la Kellogg School of Management. Cabe mencionar también que su trabajo ha sido galardonado con premios de investigación en Amazon, Microsoft y en la National Science Foundation en Estados Unidos. Hoy el profesor Gómez Sará nos presentará su investigación titulada Assembling Teams Using Recommender Systems, The Effects of Algorithms on Team Diversity and Performance. Esta investigación busca entender a muy grandes rasgos cómo los sistemas de recomendación pueden ser utilizados como herramientas para formar equipos con alta diversidad funcional. Entonces, Diego, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. no, muchas gracias por la presentación. También veo a Jesse. ¿Cómo estás? Jesse, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, Aquí gracias. estoy. Aquí estamos. Para todo esto, claro, porque Jesse estaba mucho tiempo en Chicago, aquí en el hemisferio norte, así que un gusto verte. Y, Igualmente. sí, y bueno, un gusto conocerlos, varios de ustedes. Yo soy, bueno, efectivamente profesor de acá en la Universidad de Notre Dame. Nací, viví en Chile, estudié en la Universidad Católica y bueno, me dijeron, para seguir con tu carrera tienes que hacer un doctorado, pero no lo hagas en Chile, hazlo afuera. Entonces, lo terminé haciendo en Northwestern. Así que, y más que nada, bueno, he estado trabajando desde acá, de la Universidad de Notre Dame con la Universidad Católica. Y bueno, esperando ver todos estos problemas sobre cómo las tecnologías pueden mediar la colaboración y el trabajo en equipos. Y todo esto, por favor, siéntanse libres de interrumpirme. Creo que tenemos como 50 minutos, así que si tienen preguntas, solamente me avisan. Voy a tratar de estar atento al chat por si quieren hacer preguntas ahí. Eh, Voy a presentarles dos estudios que son casos que hemos estado trabajando en los últimos 2 años y básicamente, claro, a nosotros nos interesa saber cómo las tecnologías computacionales pueden ayudarnos ayudarnos a crear equipos más diversos y también más efectivos. Y aquí es donde el primer estudio, que es Assembling Team Using Algorithms, la idea es saber si, dependiendo de qué estrategia o algoritmo se usa para poder formar equipos, cuáles son las consecuencias de eso en el equipo, en las percepciones que tienen los miembros entre ellos mismos, cómo va a ser la performance, los resultados, si es que hay diferencias tan solo por el hecho de cambiar el algoritmo. Después, lo segundo, si quería dar un tiempo a este estudio que es bastante más reciente, que lo hemos estado haciendo aquí en Notre Dame, que es sobre el uso de realidad virtual para equipos y sobre todo en el hecho de si las personas pueden trabajar usando virtual reality. Y bueno, cerrar esto con algunas conclusiones, algunas ideas que hemos tenido hasta ahora y ver. No hemos publicado nada de esto en papers, estamos tratando de ver cuáles son los mejores, los journals o las conferencias que podrían ser más acorde a estas problemáticas y a estas preguntas de investigación. Entonces voy a partir con el primer estudio, que es esto de usar sistemas recomendadores y algoritmos para armar equipos. Y parte de la motivación de este proyecto, y les muestro aquí una figura que es un anuncio en LinkedIn, que una firma de abogados, en donde anunciaron su nueva clase. Y se pueden fijar que aquí en la foto están todas las personas, son 12 listadas, y todos de ellos son blancos y solamente una es una mujer. Entonces, este anuncio que hicieron en LinkedIn trajo mucha controversia y discusión, sobre todo porque pensando que esta composición demográfica dista mucho del censo norteamericano,
en el servicio norteamericano 72% son blancos en Estados Unidos y 50% son mujeres, femeninas. Entonces, esto difiere mucho de cómo está compuesto el país. Y claramente esto trajo muchas preguntas, sobre todo en medios de comunicación, sobre el hecho de cómo las empresas o las organizaciones están pensando en diversidad. Si al final sigue siendo un problema difícil de solucionar y cómo poder enfrentar esta desigualdad. Y en ese sentido, bueno, muchas compañías, organizaciones han pensado o han desarrollado programas como para poder conformar equipos diversos y hacerlos trabajar, pero el problema es que muchos de estos equipos no funcionan. Y básicamente lo que la investigación, sobre todo en las escuelas de negocio, en management, en psychology, mucho de la investigación nos dice que es difícil forzar a la gente a trabajar en un equipo donde no se sienten conectados, donde no pudieron tener opciones y sobre todo con gente que es diferente de uno. Entonces eso es muy difícil hacerlo partir, hacer funcionar este equipo. Entonces ha sido un gran problema para muchas organizaciones. Entonces, por ahora, gran parte de ese trabajo ha sido tratar de promover programas de aprendizaje, etcétera, pero aún así no son suficientes. Entonces, aquí la motivación fue pensar que cada uno de nosotros tenemos nuestros sesgos al momento de formar equipo, a tomar decisiones. Em, entonces, ¿cómo poder utilizar sistemas recomendadores o tecnologías como para poder aminorar esos sesgos? De alguna forma para poder presentarle o conectar gente que no necesariamente se conocen, que no necesariamente fueron de la misma institución o del mismo país, de tal manera de poder conformar equipos que son más diversos o más diferentes. Y eso pensando que teniendo una organización, en un grupo de personas, hay muchas formas de conformar equipos. Entonces la idea es ver si el uso de algoritmos y de sistemas recomendadores puede ayudarnos a conformar equipos que sean más diversos y diferentes de lo que pudieran haber sido si solamente lo hubieran hecho ellos o las personas por su propia cuenta. Entonces, aquí la motivación fue en base a lo que nosotros estamos haciendo muchos experimentos. Me acuerdo hace un par de años atrás que también presenté en la Universidad del Desarrollo sobre este trabajo de sistemas recomendadores, de cómo la gente usaba estos sistemas para conformar equipos. Aquí nosotros lo que hicimos fue cambiar el algoritmo. Entonces, con esta idea y sobre todo esta motivación de distintos investigadores, de poder implementar criterios de justicia y de igualdad en estos sistemas. Entonces, una estrategia es poder reorganizar en una lista de recomendación, reorganizar el orden de las sugerencias. Y aquí, acá hay mucho estudio en base solamente a poner normas o reglas que son, una vez que ya se tiene un dataset, se tiene toda la información, se genera una computación, se genera un resultado y a partir de esa lista o resultado se interviene de nuevo como para poder definir criterios de igualdad. Entonces, por ejemplo, aquí en la izquierda pueden ver esto es una lista de recomendación y esto es lo que da el sistema. Y aquí obviamente se puede ver que hay una gran representación de los azules versus los rojos. Y también aquí hay distintas cosas que pueden explicar el bias, que puede ser del algoritmo, de la regla, o bien si hay un tema de desproporción en el dataset. Entonces lo que se propone aquí es una forma de hacer una reorganización de esta lista. Entonces en base, por ejemplo, ¿quién debería estar al principio? Si, por ejemplo, nosotros tomamos esta lista original y empezamos a reorganizarla, de tal manera de poder asegurar de que tanto azules como rojos tengan la misma visibilidad. Entonces, en la primera, por ejemplo, aleatoriamente se puede escoger uno que es rojo o azul. Entonces va a ser azul. Y esa persona va a ser incluida al principio. Ahora en la siguiente debería ser una persona roja. Y ahí también hay unas reglas de probabilidades. Entonces, por ejemplo, con esto se va asegurando de que haya cierta representación, visibilidad de aquella clase o grupo que no tiene la misma visibilidad en el mundo offline o después de estos sistemas recomendables. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, hay ciertos elementos que van a aparecer nuevos en la lista porque no estaban al principio, no estaban en la parte superior. Y con esto, de alguna forma, se busca de, claro, gente que tal vez no haya tenido las mismas oportunidades, las mismas conexiones que ciertas otras personas que de repente pueden estar en grupos más privilegiados,
estas personas que están en grupos menos representados, o sea, underrepresented groups, al final estas personas pueden tener mayor visibilidad y que también puedan tener las mismas oportunidades una vez cuando están en estas listas. Entonces aquí, este es un ejemplo muy básico, pero la idea es, por ejemplo, y pueden pensar en distintos sistemas recomendadores, por ejemplo, en LinkedIn, que es lo más cercano. Cuando uno trata de buscar o reclutar a alguna persona, la gente puede seleccionar ciertos parámetros. Necesitamos a alguien que sea muy bueno en coding, que sea alguien muy bueno en programación, que sepa todos estos lenguajes de programación, etc. Entonces, la lista va a entregar lo que encuentra más cercano a lo que requirió el usuario. Entonces, el problema aquí es que, claro, efectivamente en varios dominios hay problemas en términos de representación, de acceso, de cuánta gente, por ejemplo, de un género ha podido trabajar en esa área, en esa disciplina. Entonces, estas listas van a tener todos esos sesgos. Entonces, tratando de replicar esta idea de, por ejemplo, combinar lo que es lo que el usuario pidió, lo que el sistema entregó, pero además tratar de entregar lo que nosotros llamamos un bonus de diversidad. O sea, gente que tal vez que haya estado al medio de la lista, puede haber sido cuarto, quinto, sexto, pero en base de decir, bueno, esta persona puede agregar mayor diversidad al grupo o a la organización de la compañía o del equipo existente, esta persona podría tener mayor relevancia. Y la idea aquí es pensando que todas estas personas deben tener cualidades muy similares, pero por el hecho de que tal vez por alguna diferencia estructural, estas personas no están al principio de la lista. Entonces nosotros testeamos esta estrategia y básicamente lo que hicimos fue desarrollar un sistema de distintos algoritmos como para poder ejemplificar esta idea. Entonces, primero es cómo operacionalizamos la diversidad. En las ciencias sociales nos entregan dos como un marco que es bastante simple. Uno es decir, la diversidad se puede ver por los aspectos demográficos, acá digamos de identidad, y básicamente son todos estos aspectos que son visibles. Por ejemplo, tan solo con vernos las caras, vernos o escucharnos, vamos a poder inferir quiénes somos. En este caso, el género, la edad, la etnicidad, en Estados Unidos la raza, nacionalidad, etc. Y en el caso más profundo, que son lo que le llamo la diversidad cognitiva, y esto es la diversidad del pensamiento. Entonces, básicamente, todos aquellos constructos, aspectos que efectivamente, después de poder interactuar con gente, podemos aprender más de ellos. Por ejemplo, su formación, su carrera, sus valores, sus creencias, etc. Solo a la medida que podemos conversar con ellos, podemos entender mejor qué es lo que piensan y cómo actúan. Entonces, en el sistema, lo que decimos es tratar de computar estas distintas cualidades usando diversas métricas que nos sirven para poder ejemplificar la variedad de un atributo en un grupo o bien la disparidad. Si, por ejemplo, hay mucha gente que es experta y al mismo tiempo hay gente que no es experta. Entonces, acá lo que usamos para que son las variables categóricas, donde nos interesa la variedad, usamos una métrica que se llama Blau Index, que básicamente lo que trata de medir es qué tan diverso es la proporción de distintos elementos en el grupo. Entonces, acá hay una ilustración visual. Si por ejemplo, todos son el mismo atributo, en este caso, todos son hombres, la diversidad va a ser muy bajo. Todos tienen el mismo atributo. Pero, por ejemplo, si tenemos en el grupo distintas representaciones, por ejemplo, tenemos varones, tenemos femenino y aparte tenemos gente, o sea, hombre, mujer y, perdón, que estoy traduciendo en mi cabeza, hombre, mujer y también lo binario, hay de alguna forma, hay mayor representación de distintos atributos dentro del grupo y eso hace que el índice suba. En el otro lado, en la derecha pueden ver qué es lo que es el coeficiente de variación, que se parece a una métrica muy similar a la Gini, que lo que de alguna forma trata de ver es ver la distribución de los recursos, ver qué tan la desigualdad en un aspecto. Acá lo que nosotros queremos ver es si, por ejemplo, la expertise o la edad, que son atributos numéricos, si esos atributos están de alguna forma distribuidos en un grupo. Y esto como resultado, por ejemplo, si es muy bajo, significa que todos tienen la misma competencia o el mismo nivel de conocimiento. Si es muy alto, se nos da que tenemos una situación en que hay una persona que es muy experta y las demás personas no tienen las mismas cualidades.
Eso a nivel colectivo puede ser bastante útil porque nos ayuda, por ejemplo, que los expertos que son escasos en un cierto grupo, ellos no necesariamente trabajen juntos, sino que trabajen con otras personas que no tienen esa expertise. Y eso de alguna forma hace que distribuyamos el talento en el grupo. Entonces, en este experimento, lo que hicimos fue básicamente... Diego, perdón, ¿Sí? perdón que te interrumpa, disculpa, una ¿Adolfo? consulta. Hablaste sobre diversidad cognitiva, pero al final, ¿hay algún indicador que capture la diversidad de pensamiento? Eh, Porque las que mostraste recién como que me suenan a que son bien como duros, así de edad, de género. Nosotros medimos lo que son, por ejemplo, en este caso, las habilidades. Les preguntamos a las personas que se evaluaron, y aquí también, como dentro de la limitación del estudio, que reportaran qué tan expertos eran en distintas cualidades. Entonces, por ejemplo, en programación, en escritura, presentación, etcétera. Entonces, en base a esa expertise ellos reportaron, entonces al final, en base a eso, se trata de ver que, por ejemplo, una persona que se calificó como muy alto en conocimiento aquí, trabaje con gente que se haya calificado como bajo en esa cualidad. Así lo menos lo operacionalizamos. Vale, entonces diversidad cognitiva va a ser igual como el autorreporte de sus capacidades en distintos dominios de conocimiento específico. Sí, yo creo que en otras circunstancias nos hubiese gustado tener, por ejemplo, no sé, data como, no sé, evaluaciones, resultados, como por ejemplo, indicadores como notas, y en eso de alguna forma podría haber sido como mucho más objetivo, pero dado las limitaciones del estudio, les pedimos a los participantes que, claro, sí, ellos reportaran qué tan expertos eran en estas habilidades, y obviamente tiene eso sus problemas. Súper, vale, gracias. Gracias, Adolfo. Entonces, la idea aquí ¿Puedo fue... aprovechar para hacer una Ah, pregunta, sí, ya que vale. hiciste la pausa? Eso. Em, sí, gracias. Mencionaste la cuestión de la visibilidad de los candidatos para ser seleccionados y solo quiero saber cómo la conceptualizaste, si es como, digamos, la probabilidad o algo parecido para ser encontrado por un potencial empleador o el número de conexiones existentes o cómo fue ahí la conceptualización. Lo que hicimos, Gracias. no, gracias por la pregunta. La operacionalizamos básicamente como en el lugar de la lista. Entonces, una vez que se generan las recomendaciones, nosotros consideramos en qué posición estaba esta persona en la lista. Si estaba al principio, y eso obviamente contábamos, o sea, consideramos el número dentro de la lista, que es una variable ordinaria. Entonces, si era 1, 2, 3, 4 y así. Como un ranking nada más. Exactamente, nada más que Ok. eso. Ujú. Gracias por la pregunta. Bueno, entonces aquí básicamente lo que hicimos fue o sea, realizamos un experimento en donde, claro, primero testeamos distintas versiones del algoritmo y una vez que encontrábamos una versión que nos satisfaciera en términos de combinar lo que el usuario buscaba y también lo que el sistema creía que podría ser mejor para el equipo en base a diversidad. Nosotros desarrollamos un experimento 2x2, que básicamente teníamos dos dimensiones para ver cómo la gente seleccionaba personas o formaba los equipos. Y usamos este experimento en Zoom. Básicamente reclutamos muchos estudiantes y miembros de la comunidad de Northwestern. Y esos son gente que son del staff, gente que vivía en Chicago, en Evanston, de tal manera de diversificar el panel de personas. Entonces, esto lo hicimos en Zoom porque lamentablemente no podríamos traer nadie al campus, dado las reglas de la pandemia. Entonces, como le decía, este es un experimento en que manipulamos dos dimensiones. Uno era si las personas tenían la libertad de elegir o no. Y eso en inglés se llama agency, agencia, que la idea es de alguna forma si tú como persona eres capaz de tomar tus decisiones. Entonces, si la gente podía escoger su equipo, bien, eso es en la parte de abajo. Y si las personas no podían escoger sus equipos, los poníamos en estas primeras condiciones. Ahora, eso en base a libertad de elegir, y la otra parte era sobre la diversidad en el algoritmo. Entonces, la idea era ver si había ciertos criterios de diversidad incluidos en la formación del equipo. Entonces, en este caso, si es que no hay ningún criterio de diversidad y la gente no puede escoger,
nosotros armamos grupos aleatorios. Entonces, básicamente teníamos el pool de participantes en esa sesión y el computador de forma aleatoria asignaba a cada miembro en un equipo. En el caso de que si las personas podían escoger, perdón, no podían escoger, pero aún así teníamos que tratar de incorporar un criterio de diversidad. Lo que hicimos fue usar un algoritmo genético, para poder maximizar la diversidad en estos grupos. Entonces nosotros teníamos el panel de personas que iban a participar en esa sesión, y en base a los resultados que nos daban en la encuesta inicial donde tenían que crear un perfil, nosotros tratábamos de maximizar estos grupos, de tal manera de que se maximizara la diversidad en identidad y cognitiva en estos grupos. Y les voy a explicar en las siguientes slides cómo funcionó el algoritmo. Y por último, en el caso de que si podían escoger, pero no había ningún criterio de diversidad en la búsqueda, el sistema les da netamente lo que solicitan. Quiero esta persona con estas cualidades, y el sistema entregaba esa información en la recomendación. En el último caso en que las personas sí pueden elegir y sí había un criterio de diversidad, nosotros lo que usábamos esta mezcla entre lo que ellos buscaban y el criterio de diversidad, esto como los bonus de diversidad. Entonces, personas que tal vez no habrían estado al principio, ahora sí podrían estar en base al criterio de que esta persona le añade más diversidad al grupo del usuario que están buscando. Ahora, ¿cómo usamos el algoritmo? Y esto es un algoritmo genético. Básicamente, la idea es, en esta idea de la evolución, de que básicamente nosotros tenemos una combinación específica de equipos que se forma de forma aleatoria. Y la idea es, en base a distintos métodos de permutación, de reasignación, poder encontrar combinaciones que satisfagan y sean mejores en términos de estos criterios de diversidad. Entonces, aquellas combinaciones nuevas que sean más diversas y mejores que las anteriores se quedan, y las otras se eliminan. Entonces, vamos iterando hasta encontrar y converger en combinaciones de equipos que sean mucho más diversos. En esta formulación de algoritmos genéticos se llama cromosomas, y aquí la misma idea en términos de biológicos, de que los cromosomas van mutándose, evolucionando de tal manera para poder subsistir en el futuro. Y esto visualmente se ve así, en donde de alguna forma nosotros estábamos maximizando dos ejes. Uno es diversidad cognitiva, y el otro eje era la identidad. Entonces, todo lo que era demográfico, edad, género, etcétera. Y en el otro lado eran las distintas habilidades que nosotros le estábamos pidiendo a los participantes que reportaran. Entonces, si nosotros generamos un grupo de soluciones aleatorias, van a poder tener distintos propósitos, perdón, distintos índices de estas dos dimensiones. Entonces, puede ser que una combinación de equipos sea muy alto en diversidad de identidad, pero no tanto en cognitiva. Entonces, esto es lo que en economía se llama los frentes de Pareto, que al final forma, en la medida de que una solución mejore en un aspecto, generalmente se tiene que sacrificar el índice o el valor en otra dimensión. Entonces, lo que trata el algoritmo de hacer es buscar combinaciones de equipos que puedan ser mejores que lo que es aleatorio, y tratar de encontrar combinaciones que efectivamente puedan avanzar tanto en la identidad, la diversidad de identidad y también la diversidad cognitiva. Entonces, esto, again, como en un proceso de permutación, de cambios en estas cromosomas, se van encontrando soluciones que son mejores que las que se generaron al principio. Y de alguna forma aquí lo que hay que elegir es que hay distintas soluciones en donde acá se llaman que no son dominantes, de tal manera de que si nosotros queremos mejorar un dominio, tenemos que sacrificar en el otro. Entonces, esta solución que está a la derecha no domina la que está a la izquierda. Entonces, la que está más a la izquierda, que el primer punto, el círculo verde, claro, tiene muy alto puntaje en identidad, en diversidad de identidad, pero tiene muy baja en cognitiva. Y a la vez, si se fijan a la derecha, en esta, no sé cómo se puede hacer acá, a ver, annotate. Spotlight. No sé si funciona esto, pero, no funciona. ¿Se ve el puntito, no? No sé si se ve, pero bueno, si se ve... Sí se ve. Ok, gracias.
esta solución tiene muy alta diversidad cognitiva, pero poca en identidad. Entonces nosotros tratamos de buscar soluciones que estuvieran al medio, como en el codo, de tal manera que pudiéramos encontrar combinaciones donde, claro, había alta diversidad cognitiva de identidad, y que eso obviamente va a ser mucho más alto que el caso, en el caso aleatorio. Bueno, entonces hicimos este aleatorio, el algoritmo para esta condición, y para las otras dos, en donde efectivamente la gente podía escoger, utilizábamos un sistema de recomendadores que, claro, desarrollamos en Northwestern y se llama My Dream Team. Y lo que les contaba también bueno, hace un par de presentaciones atrás, años atrás, donde este sistema, la idea era poder ayudar a la gente a conformar su equipo de trabajo en base a buscar candidatos o personas que tuviesen las cualidades que ellos buscasen. Entonces, esto lo hemos usado mucho en contextos educativos, sobre todo para estudiantes y también profesores que son de distintas disciplinas y necesitan conformar equipos interdisciplinarios. Acá, el primer paso es, la gente tenía que completar una encuesta, y aquí nosotros medíamos distintos componentes para poder medir lo que era esta diversidad de identidad y esta diversidad cognitiva. En la de identidad nosotros preguntábamos la edad, el género, nacionalidad. Acá hay un error en la slide, pero también les preguntábamos su raza, que en Estados Unidos es muy relevante el tema de cuál es la raza de la persona, si una persona es blanca, afroamericana, asiática. También aquí les preguntamos los proyectos, sus habilidades, y aquí hay ciertas habilidades que nosotros diseñamos para el experimento, se las voy a comentar después. Y también otros constructos, tratos que realmente para saber qué tan creativos eran las personas, su experiencia liderando equipos, si les gustaba trabajar en conjunto. Y también queríamos medir si efectivamente a las personas se conocían de antes, si habían trabajado o si eran amigos. Adolfo. Sí, no, que a esto apuntaba con la pregunta anterior, que si se lograba capturar esta diversidad cognitiva. Y claro, con esto, o sea, sí, pues, o sea, si es más, eh, le gusta más trabajar en equipo o no, si tiene estas como social skills, esto claramente como que creo que captura más la diversidad cognitiva. Sí, no sé, por eso bueno, el mayor desafío también es cómo capturar esas cualidades, y bueno, en este caso lo usamos a partir de encuestas. Así que te agradezco la pregunta. En el segundo paso, claro, dependiendo de las situaciones que, claro, las personas podían buscar y elegir, la idea es que les pedíamos a las personas, por favor, seleccionen qué aspectos están seleccionando o están buscando en una persona. Entonces, la idea era también proveerles libertad de poder decidir y poder seleccionar qué tipo de persona estaban buscando para su equipo, como filtros. Entonces, aquí la gente puede elegir qué tan importante era encontrar a alguien con esta cualidad. Y aquí, por ejemplo, cosas que son respecto a las redes sociales, por ejemplo, si eran amigos o no, gente que ha trabajado mucho con otros, etcétera. Y también otros aspectos que sobre todo son en base a los dominios, a las habilidades, si por ejemplo quiero encontrar expertos en esta cualidad, etcétera. Y también, por ejemplo, ellos podían seleccionar similitud, por ejemplo, si querían trabajar con alguien similar o diferente en personalidad, en género, en raza, etcétera. Y aquí la fórmula es bastante sencilla. La idea era poder decir, por cada preferencia que el usuario seleccionó, se le asigna una prioridad de 0 a 100, que es este alfa que nosotros colocábamos. Y después, en base el sistema, lo que trataba de hacer, en base a esa recomendación del usuario J, para ese criterio, qué tan alto o bajo está dentro del resultado de la encuesta. Entonces, por ejemplo, si esta persona se califica como experto, va a tener un puntaje más alto en esta específica dimensión. Y también teníamos dimensiones o valores que son entre dos personas. En este caso, si por ejemplo, si eran amigos las personas, eso va a ser 1, y si no, va a ser 0. Y con eso se generaba como una gran sumatoria donde tratábamos de ver qué tan similar un candidato es acorde a la específica consulta que creó el usuario que está buscando una persona. Acá me equivoqué de slide, pero deberían ver una lista de recomendaciones donde efectivamente ven un listado de personas y pueden seleccionar.
Y básicamente cómo funcionaba el sistema era que, claro, esto es como un Tinder para grupos. Entonces, las personas buscan, seleccionan qué aspectos desean ver en otros candidatos. Y si a alguien les parece como quisieran incorporar al equipo, les mandan un mensaje, una invitación, y las personas en el sistema pueden decir sí o no. Y dependiendo de aquellos que dicen que sí, podemos poder conformar como esta red, esta estructura de invitaciones. Entonces nosotros veíamos que efectivamente hay personas que son mucho más solicitadas que otras para poder conformar un equipo de trabajo. Entonces, para ese experimento en particular, lo que hicimos fue utilizar este sistema donde les preguntábamos al principio, por favor, complete la encuesta, donde estaban todas estas dimensiones, y de ahí asignábamos la condición. En este caso, si el sistema hacía los equipos de forma aleatoria, usaba el algoritmo, o bien dejaba a las personas buscar y les entregaba lo que hubiesen, lo que querían ver, o bien, en el último caso, donde tenemos este algoritmo donde se entregan resultados acorde a la búsqueda, pero dándole bonus de diversidad a aquellas personas que tenían o que incorporaban más diversidad o incrementaban las habilidades o los aspectos identitarios en el equipo. Una vez que toda la gente conformó su equipo en el sistema, les pedíamos que completaran una encuesta para poder verificar y ver cómo fue su experiencia dentro de la conformación de equipos. Aquí todo esto en Zoom les pedíamos a las personas pues, que en un breakout room se fueran ahí y trabajasen en juntos en 20 minutos para la tarea que nosotros le habíamos asignado. Y finalmente les pedimos completar una encuesta para poder conocer su experiencia de trabajo. La tarea, que creo que es bien importante y determinante del experimento, nosotros usamos la tarea de creatividad. Básicamente las personas tienen que sentarse y resolver un problema creativo. Y aquí en este caso, la idea era que los 4 miembros del equipo pudieran diseñar un afiche, materiales de reclutamiento para una campaña para la American Cancer Society. Y básicamente la campaña era poder reclutar gente que pudiera transportar pacientes de cáncer desde sus casas al hospital. Ahora, ¿por qué esta tarea? Porque, claro, efectivamente no requiere mucho entrenamiento. Las personas pueden llegar y dar su idea. Y esta es una tarea que efectivamente la diversidad puede influir en el resultado. Hay muchas tareas en equipos, en organizaciones que tal vez no se requiere un equipo muy diverso para poder solucionar un problema, pero sí en el caso de cuando, por ejemplo, discutimos sobre ideas o generación de productos, etcétera, se requiere distintos conocimientos. Así que utilizamos esta tarea, resultó bastante bueno, y a partir de eso los equipos desarrollaron esto y les pedimos a un grupo de evaluadores que revisaran todas las propuestas y le asignaran un puntaje en base a originalidad, novedoso, etc. Ahora, el resultado de esto fue básicamente reclutamos cerca de 390 participantes y esto fue, se pueden ver las fotos ahí que como esto fue en Zoom, nosotros lo que hicimos en el laboratorio fue tener acá casi 10 computadores corriendo en paralelo y la gracia era que cada computador estaba en un breakout room. Entonces la gente se iba al breakout room, eh, había un computador ahí que estaba grabando lo que estaba pasando en el equipo y con eso después mandamos a todas las personas de vuelta al Zoom original. Entonces, fue algo que, claro, en persona hubiera sido tener 10 distintas salas y meter a las personas ahí para que trabajen, pero esto fue hecho en Zoom. La verdad fue bastante eficiente y nos resultó bastante bien dentro del contexto de haber hecho esto durante la pandemia. Eh, También aquí, bueno, pudimos armar 52 equipos, donde hay 21 que son aleatorios, 20 que son, de hecho, usando este algoritmo. 25 fueron hechos con el Mind Team que era normal, las personas buscaban y el sistema entregaba lo que el sistema, o sea, la que el usuario quisiera. Y después 20 equipos usando este algoritmo, usando el criterio de diversidad. Entonces, a partir de eso, los resultados, y estos son, aún estamos trabajando en los resultados porque hay distintas cosas que tenemos que chequear y sobre todo incorporar en base a las grabaciones que tenemos. Pero el primer aspecto aquí fue el tema de la diversidad de entidad. Y se puede ver que, claro, si comparamos las distintas condiciones, hay una gran diferencia entre lo que hizo el algoritmo, los equipos que formó el algoritmo, que el medio, el verde, respecto a las condiciones que las personas, si tenían libertad de escoger, hay una diferencia bastante enorme. Entonces,
los equipos menos diversos en función de identidad fueron los que usaron el recomendador normal. Y es aún así el caso cuando incluíamos este criterio de diversidad, mejoró bastante más respecto al caso sin intervención, pero estos dos siguen teniendo muy bajos niveles de diversidad respecto a lo que pudo haber sido en el caso de un algoritmo. Y esto tiene sentido y en base también a lo que hemos conversado al principio, la gente tiene una gran preferencia de trabajar con otros que son similares. Esto en sociología se conoce como la homofilia. Entonces es muy difícil quebrar esto y sobre todo que, claro, una intervención algorítmica pudo mejorar, pero aún así no fue suficiente como, por ejemplo, si usamos el equipo aleatorio, no son menos diversos que un equipo aleatorio. Ahora, en base a la diversidad cognitiva, lo que nos sorprendió aquí fue que los resultados fueron bastante similares entre las condiciones y mi explicación aquí es que las personas son bastante buenas como para poder identificar qué es lo que se necesita en términos de habilidades. Por ejemplo, si alguien, y creo que en ese sentido cuando buscábamos los registros de la plataforma, muchos de ellos trataban de encontrar gente que tuviese esa habilidad en particular. Y en base a eso no encontramos mayor diferencia en términos como cómo se configuró la diversidad entre las condiciones. Si combinamos ambas, la cognitiva y la identidad dentro de una promedio entre los dos, claro, al final la identidad sigue siendo lo que determina la diferencia entre niveles de diversidad entre las condiciones y se puede notar que hay una gran diferencia entre lo que pudo haber sido lo que hizo una computadora al momento de formar los equipos versus a lo que las personas pueden hacer con total libertad. Ahora, lo más interesante aquí es lo que le voy a mostrar ahora, que es los resultados. Cuando evaluamos los afiches de los equipos, lo que sí encontramos es que los equipos diversos, los más diversos, los hechos por el computador, tuvieron una muy baja performance, comparando a los equipos aleatorios y comparando a los otros equipos que se formaron en base al sistema recomendado. Entonces, se puede ver que, claro, al poder conformar este equipo era súper diverso, no necesariamente eso lleva a buenos resultados. Y acá, en el caso de comparando las últimas dos, donde efectivamente las personas tenían capacidad de elegir sus compañeros, esa performance se asimilaba mucho más a lo que era aleatorio. eh, y se puede notar, aunque aún no es estadísticamente significativo, pero en el caso del grupo diverso, teníamos los criterios de diversidad en el algoritmo, la performance fue mucho mejor que en el caso de que cuando las personas podían hacer lo que quisiesen. Y eso, claro, digamos como que es consistente con estudios previos, que de alguna forma lo que nos dicen es que, claro, conformar un grupo muy, muy diverso o tratar de traer gente que es distinta y tratar de que trabajen juntos sin ninguna preparación o sin ningún tipo de entrenamiento, eso no va a resultar. Entonces, nosotros estábamos curiosos de saber, bueno, cuál es la causa o qué es lo que explica estos resultados. Entonces, en base a la encuesta, aún lo que nos falta es ver las regrabaciones de video, pero lo que nosotros tratamos de ver aquí, qué es lo que pudo haber afectado este resultado. Entonces, nosotros hicimos un modelo estructural donde de alguna forma tratamos de ver qué variable moderaba esta relación entre la diversidad, la agencia con el resultado del score, el resultado final del equipo. Entonces, lo que más sobresale es lo que nosotros llamamos el nivel de comunicación. Les preguntamos a cada uno de las personas con cuántas veces habló con esta persona, con cada compañero. Tenían que definir cuántas veces, y aquí de nuevo, una escala de 0 a 10, y tenían que ver cuántas veces habían hablado. Entonces, acá, efectivamente, los equipos que estaban en esta condición de diversidad, pero no podían elegir con quién trabajar, la comunicación entre esos actores fue muy, muy baja. Entonces, eso probablemente es lo que afectó gran parte el desarrollo de la tarea, porque como al principio no sabían cómo comunicarse o cómo poder partir la conversación, eso les restó tiempo, oportunidades para poder trabajar al principio y pues, sobre todo el poder establecer puentes de entendimiento, sobre todo que tenían que trabajar en grupo para poder desarrollar una ficha. Entonces, esto es lo que necesariamente se requiere comunicación, se requiere confianza. Entonces, eso en la primera, y aparte que pensando que esto es una tarea corta, son 20 minutos, pero la comunicación sí se requiere fuertemente para poder establecer o sea, para poder tener un resultado exitoso.
Ahora, no creo que tenemos como 15 minutos, no sé si alcance a mostrarles este estudio, pero déjenme ver si puedo saltar a las conclusiones. Denme un segundo. Y a partir de eso, si tienen preguntas, feliz en responder, o si no, puedo presentarles brevemente lo que habíamos encontrado en este experimento de realidad virtual. Diego, en todo caso, o sea, si tú no tienes problema, nosotros tenemos calendarizado hasta las 2:30, entonces... ¿En serio? Ok, Ajá. pensé que era hasta la 1, o sea, hasta las 12. Ok, ok. Entonces voy a retroceder. Ok, no, genial. Em, bueno, ese es como el primer estudio. De alguna forma, tratamos de ver que efectivamente, sí, bueno, primero que nada, encontramos que el orden, o sea, lo que hacía el sistema en términos de cómo presentar los resultados, sí afecta desde la composición del equipo, los resultados de ese equipo, etcétera. Y como lo segundo más que nos llamó la atención es que el hecho de, claro, que gente cuando no tiene ese poder de decisión o no puede poder decidir con quién quiere trabajar, eso puede afectar los resultados posteriormente. Y sobre todo cuando tratamos de aquí como maximizar diversidad en su máximo, entonces, en base también consistente con lo que muchos estudios e investigadores han reportado, y claro, eso no resulta, o sea, tratar de traer gente muy distinta en un grupo no necesariamente conlleva buenos resultados. Así que, bueno, acá estamos en la pregunta de dónde mandar este trabajo. Hemos estado pensando desde eh, conferencias de interacción computadora humano, pero también de management. Depende mucho de, claro, cómo poder hacer el framing de este paper. No sé si tienen preguntas antes de pasar al siguiente. Hay una pregunta en el chat. Sí. No sé si Ok, Nicolás y veo quiere hacerla. una mano. Voy a ver el chat primero. Voy a ver, ok. Hola, esta pregunta viene de Nicolás. Hola, muy interesante la pregunta, la presentación. Una pregunta. Dentro de los componentes de las variables de diversidad, encontré algunos que explicaban una mayor parte de la diferencia de desempeño. No, esa es buena pregunta. No vimos ninguna coeficiente o sea, ningún aspecto de diversidad per se, por ejemplo, la raza, género, etcétera, que explicase que hubiese mayor performance. Por ejemplo, que hubiesen más hombres o más mujeres en un equipo no influye nada significativamente que hubiese un mejor resultado en el equipo. Lo que sí sabemos es que dentro de este índice de que nosotros llamamos de identidad y cognitivo, lo que sí sabemos es que, claro, la mayor diversidad se dio, por ejemplo, en género. Entonces, hombres querían trabajar con hombres, mujeres querían trabajar con mujeres. Eso se dio muy fuerte. Y en los casos de habilidades, había una habilidad en particular de que mucha gente solicitaba, que era experiencia reclutando voluntarios, que eso era parte del experimento. Así que no, la verdad no encontramos ninguna diferencia en términos de una específica variable que explicara la performance. Veo tres manos arriba. Primero Adolfo, y ahí vi Melanie y Diego. Súper. Oye, bueno, primero digo, súper interesante y buena la presentación. Genial el trabajo. Eh, bien preciso. Yo creo que está súper bueno, pero si se pudiera como abrir un poco el espectro de las tareas que hicieron, como dijiste, solamente se había hecho una tarea de tipo creativa, creo que si se ampliaran a más tareas se podría hacer como, no sé, como más conclusiones más generalizables. Porque solo se probó la performance en un tipo de tarea. Lo otro que también lo mencionabas es como esta especie de curva de desarrollo. Quizás en 20 minutos no alcanza la confianza entre todas las personas para que la diversidad del equipo se vea. Entonces quizás sean incluso mejor los resultados si es que fueran ya un equipo que realmente se conforma, que resuelve un par de tareas e incluso quizás la performance sea mejor después de eso. Y son verdad, eran como más bien comentarios. Y o sea, dos preguntas. Una sería... si es que lo que se quiere evitar este como cambio de mindset a la hora de entrenar un sistema de recomendación y simplemente si se sacan estas variables como clásicas de segregación, de género, de edad, de color, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no se podría ahí simplemente como dar la mejor recomendación independiente de estas variables como divisivas. Eh,
Esa es una. Y la otra, ¿en qué tipo de casuística se puede aplicar este sistema de recomendación como alternando? Porque acá, claro, es como una casuística bien específica donde hay un N como quizás finito, donde hay un recurso Ujú. como escaso que sería la persona, que si la toma un equipo ya no puede formar parte de otro equipo. Pero no sé, haciendo como la extrapolación a clásicas, no sé, de Netflix o Spotify, los clásicos sistemas de recomendación, ahí no es un recurso como escaso. Entonces ahí quizás, no sé si la matemática es distinta o eso. Pero esas eran las dos preguntas. No, te agradezco mucho, Adolfo. O sea, sobre todo los primeros dos comentarios, sí, efectivamente tienes razón. O sea, eso lo sabíamos desde, porque el tema es que efectivamente la tarea fue bien específica y en función de esta relación entre diversidad y creatividad. Y puede ser muy distinto por otro tipo de problemas, por ejemplo, que son más de para medir colaboración o poder, por ejemplo, resolver problemas. Aquí, netamente, porque claro, como el diseño experimental, la idea es poder ver si a partir de una intervención específica y poder reducir lo más que se pueda las otras variables. Por ejemplo, lo que habías comentado, el tema de la curva de aprendizaje. Entonces, efectivamente, claro, si este equipo tiene, no sé, no son 20 minutos, puede ser 5 horas, puede ser una semana, etcétera. Claro, eso puede ser mayor, puede ser distinto. Ahora, el punto es inmediatamente decir, bueno, si a partir de una intervención específica, el hecho de cómo fueron las recomendaciones o la conformación, qué es lo que el resultado específico que se entrega. Entonces, yo creo efectivamente que, claro, en esos equipos más diversos, si se hubieran tenido más tiempo, tal vez habrían podido mejorar el resultado. Así como también creo que tal vez este tipo de equipos requieren tener mentores, tener un tipo de liderazgo o apoyo, porque si no, si es que en esa estructura no existe, entonces claro, va a costar mucho más a ese equipo para arrancar respecto a los otros equipos que claro, ya hay mayor familiaridad. Em, Necesito recap de las primeras preguntas, pero la primera fue, em, ¿puedes repetirme la primera pregunta? La primera pregunta es si es que, porque, no sé, el argumento es, yo entré en un sistema de recomendación y el sistema de recomendación como que quizás elija variables altamente divisivas como Ujú. género, Ah, sí. edad, raza en caso de Estados Unidos. Ujú. Eh, ¿Qué pasa si yo simplemente elimino esas variables Exacto, y me quedo exacto. con quizá, y le paso, sí, estas que las encuentro súper buenas de similitud o diferencia cognitiva? Ujú. Eh, Ahí quizás no se eliminaría ese sesgo de selección, al menos lo remuevo del algoritmo. Sí, a ver, hay dos partes ahí, porque claro, uno es decir, bueno, efectivamente, más que entregar una lista de recomendaciones, decir, bueno, esto es lo que yo creo que debería hacer. Entonces el sistema podría decir, ok, esto es como debería ser el equipo o bien, esta debería ser la recomendación. Hay distintas formas y distintos componentes. Lo que nosotros tratamos de hacer, al menos en este experimento y lo más personal, era en base al sistema existente, a ver qué es lo que podría intervenir y sobre todo con la pregunta muy específica era el algoritmo en sí. Entonces el hecho de cómo se reorganizada la lista de recomendaciones y ese reorden cambiaba efectivamente lo que podría ser la conformación de equipo después. Entonces, también hay otras, por ejemplo, otro tipo de diseño, puede ser en base a solamente un criterio, por ejemplo, no sé, género y punto. Entonces, el resto se mantiene, pero solamente se cambia el género. Como el tema del criterio de que haya igual presentación de hombres y mujeres y gente que no sé, no se identifica con ninguno de estos dos géneros. Entonces, Em, la verdad, claro, yo creo que dentro de todos los aspectos, claro, hay distintas formas que se pudo haber sido el experimento y por eso nosotros tratamos de hacer algo bastante más holístico, tratar de incorporar todas estas variables que hacían sentido en base al grupo demográfico que nosotros teníamos, que claro, en Estados Unidos hay mayor relevancia el tema de la raza, hay mayor relevancia el tema latino, etcétera, y sobre todo el tema de que las habilidades también se confunden mucho con el tipo de educación que han tenido. La segunda pregunta. Era bien preciso en qué otras como casuísticas se puede ocupar este Sí, tipo de sistema de recomendación. sí, perfecto. Es una muy buena pregunta y la verdad también me vengo muy curioso porque, por ejemplo, si, por ejemplo, en casos en que organizaciones se tienen que armar nuevos equipos de trabajo, entonces de alguna forma se trata de ver qué personas podrían trabajar en conjunto, entonces la idea aquí era un poco decir, más que decirle a no sé, un jefe, un gerente diciendo, ya, ustedes cinco trabajan juntos, la idea es ver si, por ejemplo, las mismas personas son capaces de colectivamente organizarse. Entonces, decir, ok,
ve aquí hay todo este pool de candidatos y necesitamos conformar distintos equipos de trabajo. Eh, entonces, eso es como el espíritu original. Ahora, yo estoy muy consciente de que esto puede diferir mucho de lo que puede ser como en casos más comunes en organizaciones. Por ejemplo, la pregunta es más que nada, ¿quién podemos traer nuevo a la organización o quién puede ser una nueva adición al equipo? Entonces, a mí me interesaría mucho saber, por ejemplo, dentro de un diseño similar o diferente a este sistema, cómo poder incluir, por ejemplo, dado un grupo existente de personas, claro, quiénes serían las mejores personas para agregar. Y eso podría ser mucho más útil, por ejemplo, para reclutadores, etcétera. Ujú. Súper, muchas gracias, te pasaste, Diego. No, gracias por las preguntas, en verdad. Te lo agradezco mucho. Melanie. Hola Diego, oye, súper interesante el proyecto. Bueno, la otra vez también presentaste un poco. Tengo un par de dudas, más que nada, en estas regresiones en las que estás estudiando el tema ya con llegar a desempeño, ¿controlaron por las características más allá de diversidad de cómo te quedó un grupo? Por ejemplo, puede ser que un grupo te quedó súper homogéneo, que se autoeligieron las personas, pero justo se eligieron súper los de alto performance, ¿cachai? Todos los creativos te quedaron ahí. Sí. Y a lo mejor no estaba porque no era parte de tu tratamiento, al final tu tratamiento tenía que ver el algoritmo mejora o no la diversidad. Y por eso el primer resultado es tan potente, pues súper claro. Ujú. Pero el link y yo creo que ahí está un poco el puzzle con desempeño, ¿cierto? Que quizá el objetivo como el tratamiento inicial no era tan vinculado al tema del desempeño, sino más como a las características del grupo. Y por eso se nota mucho más limpio. Sí. Creo que me fui muy en la bola por ahí, No, no, pero no, pero comparto contigo, o sea, es un problema muy difícil de analizar en el sentido de que, claro, hay muchas capas, o sea, desde lo que fue la conformación del equipo per se, y de ahí, como dices tú, de ahí vienen muchas cosas, cómo se conformó el equipo, porque aquí también hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, como efectivamente esa persona quería trabajar aquí o conozco a esta persona y ok, perfecto, quiero que trabaje conmigo. Eh, y sobre todo después que pasan muchas cosas, y desde, ok, trabajan juntos, pasan 20 minutos, etcétera. Entonces pueden ser cosas que netamente por la composición del equipo, que claro, más que nada, más allá del tema de la intervención, o sea, poder decir, ah, sí, este era un equipo muy diverso dentro de estas condiciones. Entonces, por ejemplo, y eso pasa, y esto lo veo de forma, una ya condució el experimento, pero claro, los equipos aleatorios también incluyen cierto componente de diversidad, o sea un equipo aleatorio también resulta ser bastante mejor que el equipo, o sea, más diverso que la condición de que alguien que escoja de forma como quisiese. O sea, yo quiero trabajar con mi amigo, con mis amigos y punto. Eso va a ser mucho menos diverso que armar equipos de forma aleatoria. Entonces, yo comparto y por eso gran parte de como el análisis es tratar de generar como ver cómo en la composición del equipo de alguna forma puede mediar o no, y de ahí tratando de ver los otros componentes del trabajo del equipo. Si, por ejemplo, cuando yo mencionaba el tema de la comunicación, era como para decir cuál es el enlace entre efectivamente el tema de la composición del equipo y finalmente con la performance. Entonces, lo que más nos ha hecho como evidente dentro de los resultados es que, claro, mi explicación es decir, bueno, si uno está en un equipo muy diverso, pero aquí la diferencia es decir, mira, si tú escogiste un equipo y se dio porque, claro, dentro de las opciones que uno tuvo disponibles, esas opciones eran diversas, pero aún así yo tenía la oportunidad de ver los perfiles, ver quién eran las personas, okay, y escoger, yo quiero trabajar con esta persona, me tinca más, no sé. Eso apoya un poco más respecto a decir, ok, este fue tu grupo y aquí efectivamente, listo, trabajen ustedes. Pero yo lo que creo es que en el caso de, claro, uno, si tuvo la oportunidad de elegir dentro de estas tres recomendaciones, por decir un número, ok, estas recomendaciones, ok, tú puedes elegir con quién quieres trabajar, eso permite que haya un poco más de compromiso y alguna forma de mayor entendimiento al principio dentro cuando se genera este grupo, porque claro, es como yo decidí trabajar con esta persona, yo acepté trabajar con esta persona, nosotros conformamos este equipo juntos, entonces ahora, ok, nosotros pongámonos a trabajar juntos. Eso es lo que creo, de lo que como que hay detrás de todo esto, pero es súper difícil de poder sacarlo, sobre todo con un tema más cuantitativo. Yo creo que lo que nosotros tenemos un par o sea, en la encuesta final preguntamos preguntas abiertas, pero no hemos entrado a entender si por ejemplo, claro,
Ahora, el otro problema es que también los usuarios no sabían qué estaba pasando. O sea, estas condiciones estaban ahí y nosotros nunca les dijimos cosas como, ok, este algoritmo hace esto, este algoritmo hace esto otro. Entonces eso tampoco lo sabían ellos. Entonces nosotros tratando de entender esta forma como lo más natural posible, como que dado ningún tipo de intervención como, no sé, lo que se llama priming, como esto de, oye, sí, oye, trabajar en equipos diversos es súper bueno, tú deberías trabajar en un equipo diverso. Nosotros no hicimos nada de eso, entonces también, por ejemplo, la pregunta es si haber hecho eso hubiese influido en la performance también. Ah, ya, ok, perfecto, ahora tengo más commitment porque este equipo es más diverso, entonces debería irnos bien. Pero sí, te agradezco el punto y efectivamente es como que al No, final son tantas capas entrelazadas, y yo, entonces, entonces eran como dos cosas. Yo creo que quizá como desmenuzar un poco, metiendo quizás controles que te hablen un poco del nivel medio de cómo te quedaron esos equipos, ajá, más allá de la intervención. O ese sería como un punto que yo claro, trataría de usar. Y creo que tu evidencia es más limpia en performance contra los equipos random, la verdad. ujú, Y sí, ese sería como el, creo que es más limpio y un poco en el sentido de que tu algoritmo, el tratamiento es súper claro, aumenta diversidad nomás. exacto, En cambio, entre agencia, yo creo que el modelo estructural es choro, pero creo que es el que es más difícil a veces de vender, ¿cachai? exacto, Creo que siempre a veces hay como un resultado muy fuerte, que obvio, tu algoritmo aumenta diversidad y contra un random, y ese tratamiento es súper claro. Entonces, esos eran como los dos comentarios. no, sí, Pensando como en un econometrista bien picky que le da esta cuestión para revisarla. cierto. No, y de hecho lo mandamos efectivamente a una conferencia en business y claro, nos preguntaron mucho sobre efectivamente el tema de cómo se generan estas condiciones, porque claro, no es un 2x2 muy puro, la verdad. Claro. Entonces, el- esto no sé cómo desmenuzarlo en términos de decir, ya, ok, hay cuatro condiciones y punto, y ahí se comparan entre las cuatro sin ningún tipo de decir, ok, sí hay una, no sé, una interacción. Por ejemplo, no hay ningún tipo de interacción en este caso. Sí, yo haría como el random y aleatorio en un análisis y Ujú. luego las cuatro condiciones o con la interacción. Y haría como los dos escenarios. Si fuera yo, Sí, no, sí, pero no, fuera de todo, como está muy genial ujú, el proyecto. No, está bacán, bacán. gracias. Ujú. Vale, gracias por la pregunta. Diego, Hola Diego, buenas, gracias por el tiempo. Mira, quiero ver algo súper específico directamente que, que está asociado a los aspectos de cognición. ujú, Básicamente porque en la literatura como que reportan que las medidas de cognición igual no son tan estables entre los individuos, los mismos instrumentos que se ocupan no hay mucha estabilidad en ellos. Y en ujú. ese sentido, lo que en aspectos de equipo se habla harto es como de los estilos cognitivos. Entonces, mi pregunta va directamente para desglosar, o si puedes desglosar un poco de qué aspectos o de qué están midiendo los individuos sobre la cognición. A ver si puedes definir un poco más qué se refiere a estilos cognitivos, como los procesos del equipo, lo que sucede dentro del equipo, es No, son como aspectos, por así decirlo, que poseen los individuos para el individuo. desarrollar cierta habilidad. ¿Ya? Ajá, En ese sentido hay ciertos como aspectos de los estilos cognitivos, como ¿cómo se llama esto? Déjame buscarlo ahora casi, porque ya lo tenía, porque justo hace poquito ya había presentado. Pero, perfecto. por ejemplo, los que están asociados al procesamiento de la información o los que están asociados como a la resolución de tareas, Ujú. ¿ya? Y básicamente se vinculan como a las estrategias que utilizan los individuos para resolver ciertas tareas. Ok, a ver, sí, buena pregunta. A ver, la verdad nosotros no medimos ningún tipo de, como efectivamente, estos estilos cognitivos individuales. Lo único que nosotros medimos, por ejemplo, son casos más colectivos. Por ejemplo, sí medimos habilidades sociales, sí medimos como es lo que se llama colectivismo psicológico, que al final es ver si la gente le gusta trabajar en equipo o no. Y Ujú, después lo que pedimos netamente fue como constructos que eran parte del grupo, por ejemplo, cohesión, expertise, ¿cómo se llama? No sé cómo traducirlo, pero sí, como los modelos mentales de alguna forma. Si, por ejemplo, la gente estaba consciente de quién era el experto en cada tarea, etcétera. La única forma de poder verificar, yo creo, dentro de si esta tarea era mejor o peor que, por ejemplo, lo que pudo haber sido un individuo solo,
lo que nosotros hicimos fue que, claro, otro problema del experimento era que, claro, ¿qué pasaba si nosotros necesitábamos armar equipos de trabajo de tamaño 4? Entonces, si hay gente que quedaba sola o sin equipo, ¿qué hacíamos con ellos? Entonces les pedíamos que trabajasen solo en la tarea y que desarrollasen el afiche solo. Ujú. Y lo único que encontramos ahí fue que, claro, los resultados del equipo fue mucho mejor estadísticamente hablando respecto a los posters que hicieron gente sola. Entonces, como de alguna forma, claro, esto es una tarea que está más pensada en un equipo que en una persona. Ahora, respecto a tu pregunta, si por ejemplo pudimos medir cómo los estímulos cognitivos mediaban la comunicación o los procesos del equipo, no, la verdad no hicimos ese análisis. La verdad Ya. no lo incluimos. Ujú. Y de Gracias, Diego. hecho, dentro de lo que medimos, como las otras variables que fue como las que nosotros sabemos, habilidades sociales, estilo de trabajo, etcétera, no, eso no dimos ninguna correlación fuerte después de eso con los equipos, los procesos de equipo. Vale, Ujú. gracias. Gracias, Diego. Jessy. Oli, Hola. es una pregunta muy parecida y ya se ha discutido mucho, pero solo porque se me vino a la mente. Es como pregunta-comentario. Normalmente la diversidad, sobre todo cultural, viene con diferencias en training, Ujú. en la calidad del training. Por ejemplo, los hispanos, African Americans y etcétera, tienen acceso a distintas instituciones educativas, por ejemplo, que difieren en la calidad. Y creo que eso al final, cuando tú formas un equipo, se ve ahí. Entonces, no sé si era pregunta o era solo comentarlo. Por ejemplo, en el Reino Unido, en las universidades, tienen bien claro esto y tienen estándares diferentes de selección de estudiantes para posgrado cuando vienen de distintas regiones del mundo para normalizar que lo que es como muy top en Latinoamérica, por ejemplo, corresponda al muy top de Europa, Sí. ¿no? Porque no es la misma escala sobresalir en Latinoamérica que sobresalir en otros lugares, ¿no? Entonces, o sea, por lo que has descrito, muchas cosas fueron como de cuestiones individuales y no sé si esta parte del training quality que traen tus participantes, si hubo forma de ver cómo medirlo, y si no, no importa, solamente quería como puntualizar esto, que la Sí. diversidad trae también esta cosa de diversidad en el training quality. No, gracias por la pregunta, porque al final, claro, o sea, eh, puede ser muy profundo en términos de, por ejemplo, aplicando la idea en el experimento. Gente de específica raza o de específica edad, tú, por ejemplo, si mayor entrenamiento, etcétera. Solamente para temas del experimento per se, en nuestro pequeño universo del grupo, del experimento, no vimos ninguna correlación entre las variables de habilidades con edad, con género. Entonces, de alguna forma descartamos de que hubiese una posibilidad. Y de hecho nos preguntamos varios, por ejemplo, en el tema de las recomendaciones. Si, por ejemplo, se dan situaciones en que los expertos eran hombres o los expertos eran mujeres y se da esa situación de que habían variables que estaban correlacionadas. La verdad es que no encontramos ningún tipo de correlación entre las competencias y lo que hablamos de cognitivo y las variables de identidad. Pero yo efectivamente comparto tu visión de que, y sobre todo el caso comentado en Europa, de que claro, la idea es que claro, todo esto está estructuralmente muy empedernido y o sea, al final una persona que estudió en tal universidad va a tener muchas más ventajas porque por un tema de estatus, el hecho de que efectivamente está ocupando una posición más elevada respecto a lo que se considera alto prestigio o alto conocimiento. Entonces, dado por eso, en parte, el por qué se hace este como diseño experimental, nosotros reclutamos gente de forma a partir perdón, reclutamos estudiantes, reclutamos gente del staff de la universidad, reclutamos gente que vivía cerca del campus, de tal manera de poder tratar de conseguir un grupo representativo, al menos como para poder hacer este experimento. Ahora,
Distinto es lo que puede ser, por ejemplo, como un field study, que claro, al final pudiésemos hacer algo así parecido en una organización, en una empresa, o con equipos o unidades reales, entonces ver si, por ejemplo, estas como ideas o hipótesis se mantienen o no. Entonces, dentro de todo lo que tratamos de ver es como minimizar estas correlaciones entre, claro, si al final donde la edad, el género o bien la raza que están correlacionadas con las habilidades que ellos reportaron y no se encontró eso. Entonces, al menos eso nos da ahí un mayor piso para poder aseverar lo que estamos diciendo nosotros. Ok, gracias. No, gracias, Jessy. Hay 20 minutos, así que no sé si voy a ver qué tan rápido puedo hacer la segunda parte, pero también si necesitan cerrar, no hay problema. Y acá, netamente, algo súper reciente que estamos trabajando aún, que es sobre el hecho de usar realidad virtual para poder usarlo en trabajo, en situaciones de trabajo. Entonces, aquí un poco la motivación, aquí pasando a otro proyecto, este es un trabajo que estamos haciendo aquí en Notre Dame, que es básicamente entender el tema de cómo la realidad virtual puede apoyar a los equipos. Entonces, bueno, esta reunión está hecho en forma remota. Yo estoy en Estados Unidos, yo no tengo idea dónde ustedes están en el mundo. Pueden que estar en Chile, tal vez en otro lado. Pero la idea es que, claro, nosotros hemos ya ido flexibilizando e incorporando esta idea del trabajo remoto en distintos lugares. Y eso tiene bastantes beneficios, sobre todo, por ejemplo, personas que cuidan familiares, personas que viajan por el mundo, prefieren tener una flexibilidad, trabajan en distintos horarios. Entonces, esto netamente ha sido un gran apoyo para poder dar flexibilidad y oportunidades a nosotros en nuestro trabajo. Ahora, hay muchos problemas, hay gente que no puede estar trabajando de forma remota o manteniendo este tipo de reuniones por muchas horas porque se cansan. Nuestro foco está en dos pantallas. Yo lo estoy viendo aquí en este listado con los videos y, por ejemplo, algunos de ustedes tienen la cámara activada, otros no. Entonces no sé si es que alguien me está escuchando. Gracias a Dios alguien está preguntando. Entonces con eso puedo entender si efectivamente hay un estéreo o no. Y entonces efectivamente es distinto el hecho de trabajar de forma remota y tiene sus desventajas. Entonces, aquí la pregunta es saber si, por ejemplo, la realidad virtual, dado que el interés, sobre todo en el mercado, de poder implementar estas tecnologías, si es que pudiese ser un apoyo o no para el trabajo. Entonces, y aquí en base también la motivación es que hay muchas disciplinas y campos donde se está usando en construcción, se está usando en medicina, en educación y también en entrenamiento militar, porque efectivamente la gente puede cometer errores, puede eh, eh, no preocuparse, o sea, puede aprender cometiendo errores y sin gastar recursos o afectando a otros, y esto no tiene consecuencias en la vida real. Entonces, ha sido una herramienta muy útil como para poder ver eh, si efectivamente esto puede usarse o adaptarse en organizaciones. Ahora, la pregunta para nosotros es netamente saber si la realidad virtual puede ser un apoyo para el equipo de trabajo. Y aquí hay muchas cosas que efectivamente no se pueden hacer en Zoom. La verdad, el tema del lenguaje corporal es bien limitado en función de la cámara. Hay gente que no tiene su cámara activada, o también el hecho de poder manipular objetos, poder trabajar en una pared, etcétera, poder discutir un objeto enfrente de nosotros. Entonces, y sobre todo lo que más limitante en Zoom es el hecho de poder tener conversaciones en paralelo. O sea, lo que se ofrece el chat, pero, por ejemplo, si hubiesen varias personas trabajando en distinto, usando el espacio como componente del trabajo, eso no se puede hacer en Zoom. Entonces, nosotros hemos tratado también dentro de esta misma como idea de ver, de experimentar distintas condiciones, ver si, por ejemplo, la realidad virtual puede ayudar a hacer a los equipos más creativos. Entonces, voy a saltarme por resultados por el tema del tiempo. Dame un segundo. Acá el experimento es bastante más sencillo comparando el resto y nosotros estamos usando otras condiciones. La primera idea es que nosotros estamos experimentando comparar realidad virtual con gente trabajando en Zoom y gente trabajando en persona. Entonces, ¿cómo funciona este diseño experimental? La gente llega al laboratorio, completan una pre-treatment survey para poder ver y identificar rasgos demográfico, etcétera. También nosotros le asignamos una condición que puede ser en persona, en Zoom o usando realidad virtual. Les pedimos que resuelvan una tarea en 15 minutos y de ahí les pedimos que completen una encuesta final.
Lo que les comentaba, las condiciones son, un grupo, una condición es en persona, 2 personas trabajan en conjunto en la misma sala, en la tarea. Otro es en Zoom, tenemos 2 salas en el laboratorio cada participante va a una sala y trabajan mediante Zoom. Y la otra en realidad virtual, la misma lógica, van a 2 salas separadas y usan realidad virtual para poder trabajar en la tarea. La tarea es bien sencilla, es bien estándar en estudios de creatividad, pero netamente esta tarea, ¿cómo se llama? Del uso alternativo, que netamente les damos un objeto y les preguntamos cuántas cosas se puede hacer con ese objeto. Entonces aquí la pregunta, esto es un frisbee, la pregunta es cuántas cosas se podría hacer un frisbee. Entonces la idea es poder medir cuántas ideas el grupo genera y también qué tan original es la idea que generaron. Y para eso les preguntamos que ingresen todas las ideas que han discutido en un Excel. Y una vez que termine el tiempo, esos 15 minutos, le damos 5 minutos más para que digan, ok, para que decían cuál es la mejor idea que ellos crearon. Entonces nosotros queremos contar cuántas ideas generaron cada par y también queremos ver cuál fue la más original. Esto en una condición en donde están en persona. Se pueden ver que hay una mesa, teníamos 2 computadores de tal manera que ambas personas pudieran tener acceso al spreadsheet. Y nosotros grabamos las interacciones, grabamos frontalmente a cada persona y veíamos cómo iban trabajando en conjunto. Acá en la condición de Zoom no tengo fotos mucho más fieles a lo que puede ser, pero se nota que aquí hay 2 monitores, en uno está el Zoom, lo que se transmite de la otra persona, y en la otra pantalla se ve lo que es el Excel, y ahí pueden ingresar las ideas, perdón. Y en este caso el de realidad virtual, donde nosotros tenemos a 2 personas en que están trabajando en este ambiente virtual. Una persona trabaja, tiene acceso al Excel y puede escribir aquí. Y esta persona puede ver también la sala, puede ver el Excel y usa las manos para poder gestionar y comunicarse. ¿Cómo se ve esto en el ambiente? Y usamos aquí el Oculus 2 y usamos la aplicación que se llama Horizon Workrooms, que la idea es poder habilitar salas de reuniones. Y aquí teníamos a las 2 personas trabajando, uno tomando los apuntes, anotando las ideas, y la otra persona viendo el Excel en esta muralla virtual. Grabábamos lo que dio cada persona, en este caso lo que grabó en cada interacción del Virtual Reality. Y esto es un estudio piloto que cerramos hace un par de semanas. Estos son los resultados que tuve hace un par de meses, pero esperamos ya poder poner todos los datos conjuntos. Al final reclutamos aproximadamente 300 personas, lo que nos dan 150 pares, pero acá esto fue al principio cuando pudimos hacer el experimento en función piloto. Acá analizamos más que nada las respuestas, no hemos analizado aún el tema de los números de ideas o la creatividad. Espero poder generar eso en un par de semanas más. Y aquí les quiero presentar al menos como el resumen de lo que encontramos. Acá lo que me sorprendió un poco era que, claro, mucha gente aún no está familiarizada con realidad virtual, siendo que acá gran parte de los participantes eran estudiantes de Notre Dame y muchos de ellos nunca habían usado un dispositivo como este. Lo que sí nos reflejan las encuestas es de que efectivamente la realidad virtual apoya mucho más lo que son las relaciones sociales respecto a lo que puede ser Zoom. Los participantes en realidad virtual sí tenían conversaciones que emulan más lo que puede ser una conversación en persona, pero uno de los grandes problemas es el hecho de la usabilidad, el hecho de que mucha gente no le gustó el dispositivo, encontró que era muy difícil de usar y sobre todo para gente como yo que tiene lentes, es muy difícil poder ajustar el lente en la cabeza de uno. Les quiero mostrar ciertos resultados, por ejemplo, acá les preguntamos a las personas y se puede ver acá, dependiendo de la condición, en persona, en Virtual Reality y en Zoom, qué tan demandante fue la tarea. Y acá los resultados no he comprobado nada si estadísticamente significativo, porque claro, el sample size aún es muy pequeño. Espero ya poder tener estos datos futuros. Pero les preguntábamos qué tan demandante era mentalmente la tarea versus físicamente. Y se nota que hay una diferencia entre cuando es mentalmente hablando, acá el menor esfuerzo se hace en realidad virtual, después en Zoom, pero en este caso físico, el menor esfuerzo físico se hace en Zoom, dado que nosotros estamos sentados frente a la pantalla. En el caso de realidad virtual es mucho más porque, claro, la gente está moviendo su cabeza, tratando de ajustar el lente, entonces eso requiere mayor esfuerzo.
Entonces, primera conclusión aquí es que, claro, efectivamente, el realidad virtual requiere mucho esfuerzo físico y eso se necesita considerar. Les preguntábamos qué tan exitosos encontraron que fue el desarrollo de la tarea y también qué tan difícil fue hacerlo. Y la verdad es que no hemos, los resultados son bien similares en las distintas condiciones, por lo que no hay nada relevante acá, pero sí efectivamente la gente en realidad virtual percibió que trabajaron menos o menos fuerte que en las otras condiciones. Les preguntábamos también situaciones como qué tan apurados, presionados estaban encontrando al momento de resolver la tarea. Lo más alto fue en Zoom, menos se fue en el caso de la persona, pero interesantemente en el caso de qué tan inseguro, desalentador, irritado, estresado o molestoso estaban, molestos estaban, perdón. Claro, el caso peor fue en el caso de la realidad virtual. Entonces, el simple hecho de usar esto incrementó también el estrés de usar el equipo de realidad virtual. Para mí, esto es como los mayores resultados. Uno es lo que se llama cohesión. Hay distintos tipos de cohesión en un equipo. Uno puede estar unido en el equipo porque quieren todos resolver la tarea, como todos están juntos y trabajando juntos en función de la tarea, queremos resolver esto versus a lo que se llama cohesión social, que en este caso nosotros estamos unidos porque, claro, me caen bien la gente que está aquí y quiero ser su amigo y me encanta el grupo en términos sociales. Entonces, en lo que mayor se dio en cohesión social fue en el caso de Zoom, donde al final, claro, las personas están muy enfocadas en la tarea, pero esa cohesión social es muy baja en Zoom. Entonces, el caso se puede comparar en el caso de la realidad virtual, emula mucho más lo que puede ser la cohesión social. Entonces, como una potencial idea aquí es que efectivamente la realidad virtual puede apoyar mucho más lo que puede ser el trabajo cuando se requiere establecer relaciones, más que efectivamente en la tarea en sí. Acá voy a presentar estos tres constructos. Uno se llama la percepción de conexión, que se estaban muy similares entre las condiciones. Ahora sí, en Virtual Reality fue un poquito más alto. La confianza también fue mucho más alta en Virtual Reality. Y aquí hay cosas interesantes, sobre todo el tema del rol de los avatars, que al final la gente podía armar un avatar y dependiendo de eso también qué tan conectados se sentían las personas. Y les preguntamos finalmente la viabilidad, qué tan posible quisieran trabajar de nuevo con este equipo. Y aquí los mejores resultados se dieron con Virtual Reality. Entonces, parte de la conclusión es que, claro, Virtual Reality pudo potenciar, apoyar la conectividad y la confianza entre las personas. Por último, acá también veíamos que en términos de métricas de comunicación, no había mucha diferencia entre las condiciones, excepto en esta que se llama coordinación, que aquí pasa también en Zoom, que el hecho de que si hablo yo, todos tienen que quedarse callados y nosotros tenemos que estar bien conscientes de quién habla primero. Por lo tanto, Zoom es bastante forzoso hacer esto porque, claro, se hace un overlap entre todos los audios. Así que Virtual Reality, al final, dado estos resultados, como que se asimila un poco más a lo que puede ser en persona. Y aquí lo que también hace mucho sentido es que efectivamente la usabilidad, qué tan fácil es usar, qué tan fácil es aprender a usar Virtual Reality, es muy bajo respecto a las otras condiciones. Zoom, ya tenemos casi 3 años usando Zoom, por lo tanto ya como que sabemos bien cómo se usa, pero Virtual Reality sigue siendo mucho más difícil de usar para todos. Entonces eso también hay que considerarlo en la función de futuro, de qué tan fácil pueden ser usar estas herramientas para trabajar en conjunto. Acá les voy a mostrar brevemente los resultados como de las preguntas abiertas, que es lo que los participantes encontraron que fue bastante útil. Y primero que nada encontraron de que era bueno estar socialmente presente, siendo que estaban la gente en distintas habitaciones o distintos lugares. Y también el hecho de que mucha gente decía que el ambiente virtual lo ayudó a ser mucho más creativo. Entonces, le voy a mostrar solamente un par de comentarios, pero por ejemplo, el primero dice, pude ver el asistente del laboratorio, a la otra persona, el Excel, a todos en el mismo tiempo y sentía que estaba en la misma sala con mi compañero, aún así siendo que no estábamos. Me permitió sentir de que estaba en el mismo habitación que mi compañero. Fue entretenido y eliminó todas las distracciones. Por ejemplo, no podía elegir, no podía ver mi teléfono o mi reloj.
y esta facilidad de conectarse o juntarse cara a cara definitivamente va a ser una cosa muy significativa a futuro. Lo voy a saltar un poco más. Acá los mayores obstáculos y obviamente el uso del headset, muchos problemas por conectarlo, encenderlo, etcétera. Y también esta desconexión del mundo real. Mucha gente se quejó de que, claro, no estaba consciente de lo que estaba pasando alrededor de uno. Y también el hecho del efecto novedad, mucha gente no había usado esto, entonces, claro, sentía que todo esto era como interesante, entretenido, pero tal vez también afecta al desarrollo del experimento. Entonces, mucha gente decía que era muy difícil escribir o como emular o generar emociones, expresiones faciales. El hecho de usar los sistemas, usar las manos, los joysticks también, y sobre todo que hay muchos elementos que distraen. Y también gente decía que le era muy difícil concentrarse, dado que habían dos realidades, la suya y la de la realidad virtual. Y sobre todo el tema de los lentes, que también es difícil usarlo, sobre todo que presiona mucho en la cara, entonces duele mucho después de un rato. Bueno, para cerrar, efectivamente, un poco como conclusión aquí, de que sobre el primer estudio que discutimos más en profundidad, yo creo que al final, claro, el tema de que si la gente elige por sí sola, efectivamente va a afectar el tema de IRCIA. Y eso es algo que no tan solo a nivel organizacional, a nivel individual, estos biases, estos egos existen en todas partes. Entonces, la pregunta es cómo poder ayudar a la gente a elegir y de alguna forma guiar esas decisiones. Entonces, lo que yo creo, de alguna forma aquí lo que se vio es que, claro, forzar a las personas a trabajar como en un grupo muy diverso no necesariamente va a influir o los va a apoyar en ser más exitosos. La comunicación es súper esencial y yo creo que como estrategia de poder combinar agencia con guidance, al final guía, como que al final los algoritmos puedan servir para guiar a las personas para poder tomar mayores decisiones. Eso podría ser una gran fuente para poder crear equipos que sean más diversos de lo que podrían sido en una situación normal, pero además que también puede ser un promovedor en términos de resultados y de performance. En el tema de realidad virtual, también hay muchas cosas que se ven prometedoras, el hecho de usar, apoyar las conexiones sociales, dado que nosotros estamos en distintos lugares, pero genera la sensación de que estamos todos en el mismo lugar. Entonces hay cosas que efectivamente en Virtual Reality podría ser prometedora, sobre todo en temas de creatividad, pero efectivamente esto no va a reemplazar Zoom, esto no va a reemplazar el correo electrónico, nosotros no nos vamos a terminar conectando 100% en el Virtual Reality, pero es interesante ver cómo esto podría ser una puerta para poder apoyar a los equipos que trabajan de forma remota. Lo voy a dejar hasta aquí, así que sé que hay 3 minutos, pero bueno, ojalá le haya gustado la presentación. Muchas gracias, Diego. Súper interesante. Hay dos manos, no, una Pero mano. Jesse. Jessica. Sí, yo de nuevo. Para empezar, puedes empezar a usar el Vision Pro para tus experimentos. Está muy, muy bueno. No, tengo una pregunta que es más que nada sobre quisiera conocer tu opinión, porque ya hay varios reportes, por ejemplo, de McKinsey, en donde han estado, tú sabes, promoviendo la participación de la mujer en puestos de liderazgo, fomentando trabajo flexible como híbrido o remoto para prevenir burnouts y cosas de salud mental en los trabajadores y, por supuesto, fomentar que haya más diversidad en la estructura organizacional de varias empresas. Sin embargo, también tienen otros reportes donde las empresas dicen, saben, a mí la estructura tradicional para mí la estructura tradicional es más eficiente en términos de productividad, ¿no? Y que apunta mucho a los hallazgos que tú estás encontrando, ¿no? En donde no necesariamente la diversidad puede ser equivalente a más performance. Aunque hay también otros estudios que demuestran que también diversidad es buena y todas estas cuestiones, ¿no? Porque traes más ideas, etcétera, ¿no? Entonces, en tu experiencia como del lado de management, ¿a qué grado crees que las organizaciones deben enfocarse en lo normativo versus lo positivo y funcional para estas organizaciones? Wow, es una gran pregunta. Así que la verdad, a ver, yo creo en el poder de elegir. O sea, yo creo que efectivamente las personas podrían ser involucradas más en términos de elegir quién podría ser una nueva persona que va a la organización, o un nuevo miembro del equipo, etc.
Yo creo que hay distintas, ahora están tratando de hacer mucho más actividades como para poder construir el equipo, sobre todo el tema de traer gente a un mismo lugar, que hayan juegos, etcétera, etcétera. Y también, así como cuando alguien en una encuesta o en un proceso de reclutamiento, efectivamente traer al candidato que conozca los equipos, conozca a las personas que están ahí y de alguna forma vaya a ver si se puede haber una sinergia de tal manera de que esta persona efectivamente sienta que vino a un lugar, pueda tener esa decisión y así como las otras personas también tengan esa reflexión de, oye, esta persona sí, la queremos a esta persona. Ahora, ¿cómo habilitar eso? Porque el problema es que eso implica recursos, implica tiempo y sobre todo que en base a situaciones que no se... es difícil. Entonces, yo espero que si algún mundo futuro que efectivamente estas tecnologías puedan ser un apoyo, de tal manera que podamos definir o construir, diseñar herramientas tecnológicas que ahora están presentes en todo nuestro trabajo, Slack, WhatsApp, etcétera. Entonces, si estas tecnologías nos pueden asistir en este tipo de decisiones que son súper complejas, sobre todo en temas sociales, que por ahora, claro, la gran discusión es el tema de automatizar tareas, pero también yo creo que la discusión también debería ser cómo puede aumentar o apoyar la inteligencia de nosotros. Entonces, no sé, así lo veo yo por ahora, pero es un mundo muy cambiante, así que vamos a ver qué sucede. Estupendo, gracias. Gracias. Estamos en la hora, no sé si No tienen 2 minutos sé, más para la... o sea, sí, de todas maneras. Si no, básicamente, bueno, creo que ya te había comentado igual, Diego, en el fondo con Diego Ramírez, ¿cierto? Estamos Sí. partiendo el trabajo en una tesis, ¿cierto? Que tiene que ver justamente con cómo podemos mejorar, ¿cierto? Estos procesos tanto de colaboración, de coordinación, ¿cierto? En general, lo que se entiende por inteligencia colectiva, cómo podemos promover la inteligencia colectiva asistida por máquinas también, dentro de contextos educativos particularmente. Ese es donde queremos explorar. Entonces yo creo que eventualmente sería interesante poder generar una reunión, los tres, pues, ponte tú, para que Sí, podamos sí, encantado. hacer algunas cosas. Porque claro, o sea, el tiempo ya no da, pero en el fondo estamos partiendo con eso, donde básicamente la idea es poder, bueno, por un lado, si bien todo lo que tiene que ver con inteligencia colectiva, voy a hablar, ¿cierto?, como términos generales de inteligencia colectiva, no ha permeado mucho en los contextos educativos donde es algo que yo creo al menos que es fundamental. Entonces, el interés de este proyecto nace básicamente por esa necesidad, sobre todo, ¿cierto? Pensando en nuestro contexto actual, tecnológico, ¿cierto? Que hay básicamente paradigmas de tecnología nuevos, ¿cierto? Este año, pues, por ejemplo, hay dos cosas que van a cambiar el juego, ¿cierto? Pronto, si es que ya no lo están haciendo, Sí. ¿cierto? Los Large Language Models y toda esta revolución, ¿cierto? Potencial que genera eh, la realidad virtual, ¿cierto? Ujú. Sobre todo, ¿cierto? Toda esta tecnología que está desarrollando Apple, que está enfocada más en contextos productivos, más que solamente los videojuegos, ¿cierto? Es una herramienta bastante útil. Entonces, en el fondo, ver cómo podemos nosotros utilizar esto para asistir estos procesos de, ¿cómo se llama?, de procesos creativos, ¿cierto?, en las aulas, para básicamente poder que los estudiantes tengan esta cercanía, ¿cierto? Desde las interacciones sociales y cómo pueden tributar a la realización de distintos tasks y hasta cómo esas interacciones sociales pueden ser aumentadas con esta tecnología, desde antes que se encuentren, ¿cierto?, con esto en el mercado laboral, que en el fondo es cada vez más un tema, o sea, es algo tan antiguo, ¿cierto?, como la necesidad de trabajar en equipo, que en el fondo no es algo que en los colegios o en las mismas universidades se potencie, ¿cierto?, como debería, dada la necesidad de los mercados laborales, ¿cierto?, para con ese tipo de estrategias. Entonces, es básicamente eso, o sea, en el fondo, yo encuentro personalmente que el trabajo que están haciendo hace años ya en todo lo que tiene que ver con conformación de equipo es extraordinario, ¿cierto? Es súper interesante la plataforma que generaron, ¿cierto? El My Dream Team, ¿cierto?
es bien interesante en ese sentido y creo que podríamos generar algún tipo de colaboración bien. No, y yo encantado, o sea, bueno, también tú nos ayudaste a conectarnos con el grupo de eLab, de D-Lab, perdón, el D-Lab. Así que no, en ese sentido, cualquier oportunidad siempre será bien recibida. Así que Súper. no, podemos conectarnos en un par de días, así que como gusten. Ujú. Ya, pues, bacán, Diego. Vale. Oye, 1.000.000 de gracias. Perdón, nos pasamos 5 minutos, pero Gracias a todos, gracias por de su tiempo. verdad muy entretenida la charla, así que estamos en contacto. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí también hoy día. Y eso, que tengan muy lindo fin de semana. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Que Chao, que estén bien. Muchas gracias, que estén Cristian. súper. Muchas Chao, gracias. chao. Bye. Cuídense. Chao.